bienvenidos oficial y formalmente. Es una oportunidad preciosa que tenemos para seguir madurando en esta propuesta de cambio que nos exigen los tiempos, de adaptación a los cambios, en la que estamos implicados. Entonces, aprovechamos la presencia de Renato Perti, que como ustedes saben, es especialista en educación, con amplia formación y experiencia nacional y en organismos internacionales. Actualmente es director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica. Es director ejecutivo de EDUI 21, que todos sabemos lo que es. Un grupo de especialistas que hace tiempo está reflexionando y ha producido documentos para aportar al debate educativo y la renovación de la educación en nuestro país. Bueno, su presencia esperamos, y esa es la idea, que nos estimule a seguir pensando, a seguir mirando el mundo más allá de lo concreto que tenemos a nuestro alrededor y ver por dónde vienen líneas, directrices, inspiraciones para nosotros ir respondiendo. Gracias por tu presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Realmente agradezco a la dirección y al equipo de coordinación del Colegio y Liceo esta posibilidad. Para mí es una satisfacción poder compartir con la comunidad de padres, madres y alumnos y profesores esta posibilidad de reflexionar sobre la educación y reflexionar desde la educación en el mundo, porque hoy por hoy, más que nunca, cuando uno habla de educación, habla mirando al mundo. Nosotros a veces en el Uruguay hemos tenido una tradición muchas veces de ser muy autorreferenciados o endógenos en nuestros debates y en nuestras discusiones. Y hoy por hoy una mirada al mundo es necesaria no para imitar el mundo, no para reproducir otras cosas en otros lugares, sino para entender dónde uno puede situarse para responder a determinados problemas. Entonces, lo que vamos a tratar es mapear algunas de las cosas que nos parecen importantes que ustedes, preocupados por la educación de sus hijos, de sus hijas, de sus comunidades, puedan tener como referencia. Un primer elemento es que el mundo de hoy se caracteriza por lo que se conocen como cambios disruptivos. ¿Qué es la disrupción? La disrupción es cuando nuestros procesos de toma de decisiones en lo individual y colectivo no son suficientes para responder al tipo de problema que tenemos. La disrupción es básicamente hackear nuestras maneras de actuar más tradicionales. Los cambios disruptivos no avisan, son esencialmente impredecibles, trastocan la existencia humana, en el sentido de que la disrupción trastoca nuestros modos de vida, como personas, como ciudadanos, como trabajadores, como miembros de comunidades, como personas que somos parte de un universo. Y esos cambios penetran toda la sociedad hoy día, a escala mundial, y no hay escapatoria. No es que uno pueda decretar, voy a estar fuera de la disrupción. La disrupción es parte de nuestra vida. Y es mucho más parte de la vida de los jóvenes. Y de nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes. Porque, y yo ya adelanto una idea que me parece que es importante colocarla en la discusión, que el gran drama de los sistemas educativos, incluido nuestro sistema educativo y otros en el mundo, es la distancia que hay entre el mundo como lo ven los jóvenes o adolescentes y nuestra manera de responder a los mismos. Mientras que nuestros adolescentes y jóvenes ven el mundo mucho más conectado, conectan cosas permanentemente, conectan ideas, conectan enfoques, conectan actividades, se conectan con otros por modos virtuales, por modos presenciales, por una combinatoria de cosas. Nuestros esquemas educativos viven en un mundo de fragmentos. Nosotros, mientras que el mundo de los jóvenes y adolescentes es un mundo de conexiones, las maneras que respondemos a la educación es un mundo de fragmentos. Porque tenemos fragmentos de disciplinas, fragmentos de enfoques, fragmentos de niveles. Entonces,
hay ahí una disonancia muy fuerte entre el mundo como el mundo conectado real que viven y nuestra capacidad de responder a ese mundo. Y eso tiene mucho que ver con esta primera idea que quería colocarles, que es la disrupción. La disrupción es societal y educativa. Hackea a nuestro modo de ser en la vida, muchas cosas, y hackea nuestras maneras de enseñar y de aprender. Ya no es posible seguir enseñando y aprendiendo como hace 30, 40 o 50 años atrás. Porque no le damos a nuestros niños y niñas herramientas para poder situarse en el mundo en que van a vivir. Un dato que a ustedes les puede parecer fuerte. El 70% de las niñas y niños que estudian en las escuelas en el mundo, lo ha estudiado la UNESCO, he trabajado en la UNESCO, acabo de regresar a Uruguay después de haber trabajado 15 años en Ginebra en la UNESCO. 70% de los niños y niñas van a trabajar en ocupaciones y tareas que hoy no existen. 70%. Ahora, ¿eso implica que la educación no es relevante? ¿Que la educación no tiene sentido? Todo lo contrario. Pero el desafío es saber en qué los tenemos que formar para que tengan una oportunidad en ese mundo. Y ese es el gran debate educativo a escala mundial. ¿En qué los tenemos que formar? Para que ellos puedan tener una oportunidad como ciudadanos del mundo. Porque si bien tienen sus pertenencias y referencias locales, ellos son ciudadanos del mundo. Y eso lo tenemos que recoger en nuestra capacidad de entender el tipo de desafío que tenemos hoy. Eso implica, por ejemplo, que en educación por supuesto que hay contenidos educativos que siguen siendo relevantes y hay marcos de referencia que son relevantes en educación. Pero hay otras cosas que en la educación muchas veces no hemos tomado en cuenta tan fuertemente que son extremadamente relevantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Pensamiento crítico, creatividad, innovación, capacidad de trabajo con el otro, empatía, entender al otro, inteligencia emocional. Todas esas cosas hoy requieren un cambio muy fuerte en las formas de enseñar y aprender, porque nuestras formas de enseñar y aprender están estructuradas en fragmentos de enfoques y disciplinas que no forman en las cosas que los jóvenes tienen que saber y los adolescentes tienen que saber para el mundo que sea, para el mundo en que ellos van a ser protagonistas. Entonces, el debate no es en educación una asignatura más, una asignatura menos, es mucho más profundo. Es entender las claves para que ellos tengan una oportunidad en la vida. Y eso está generando una revolución educativa a escala mundial. Y en ese mundo hay que formarlos para que tengan una oportunidad en ese mundo. Y si no logramos darles esas herramientas para ese mundo, van a ser marginales. Van a ser marginales en las oportunidades de vida. Entonces, la primera interrogante que me parece importante marcar es: estamos ante un mundo de cambios disruptivos, no ante un mundo de cambios secuenciales, progresivos, que uno decía, bueno, cambiamos de una generación a otra, ¿no? Siempre decimos cambios intergeneracionales. No, es mucho más profundo. Entonces, eso reclama una respuesta educativa mucho más contundente, mucho más proactiva, mucho más convincente. El segundo elemento es la tecnología. Todos ponemos énfasis hoy en la tecnología. Pero tenemos que entender que las tecnologías son un factor mediador de un cambio, pero no son el cambio. El cambio está en la mentalidad, está en la cultura, está en las ideas. La tecnología es una palanca del cambio, pero no es el cambio. Hoy podrá ser el iPhone, mañana no sabemos qué va a ser. ¿Hasta hace cuánto no sabíamos que existía el WhatsApp?
o Internet. Es un fenómeno de ¿qué? ¿De 40 años? ¿Menos? ¿En 70? Sí, más o menos. Entonces, eso implica que la tecnología necesita una respuesta fuerte en términos de propuesta educativa. Entonces, la tecnología no es un tema de discutir sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está entre nosotros, es parte de nuestras vidas. Es parte de nuestras vidas cuando vamos a nuestras casas ahora y prendemos el televisor y ponemos Netflix. Ahí está la inteligencia artificial, están los algoritmos que nos están guiando en cuáles decisiones vamos a tomar respecto a qué tipo de película vamos a ver, con el porcentaje de coincidencia que dice ahí al principio entre lo que uno selecciona y... Entonces, la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas. El debate no es sobre la inteligencia artificial. El debate es sobre cómo la inteligencia humana puede orientar y darle sentido a la inteligencia artificial para que tenga un sentido comunitario, social, solidario, de oportunidades para todos. Entonces, cuando se dice inteligencia artificial, no. El debate es más sobre cómo potenciamos la inteligencia humana para que le dé dirección, sentido a la inteligencia artificial. Para que las personas puedan ser autónomas en sus decisiones. Para que puedan ser libres. Para que no sean dominadas y reguladas por algoritmos. Eso requiere potenciar la inteligencia humana en su diversidad. Entonces, ahora bien, si nosotros no potenciamos la tecnología para apoyar al ser humano, para apoyar la inteligencia humana, la tecnología por sí sola es una fuente de iniquidad y de ahondamiento de brechas. Porque la tecnología por sí misma no es un factor igualador. Lo que es igualador es el sentido y el propósito que le da uno a la tecnología, que es distinto. Entonces, hay una discusión acá que es, me parece, cómo la inteligencia humana se transforma en un elemento regulador, orientador de la inteligencia artificial. Ejemplo. Este mundo de hoy, y más el que se viene, implica que ya no es una relación entre docente como educador y alumno o alumna. Es una relación triangular. El educador, el alumno y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta al servicio del alumno y del docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, habituarnos a una relación triangular cambia totalmente la manera de enfocar la educación. Pero, ¿qué muestra el mundo en general? Los países que más progresan en educación, que más avanzan en educación, que más tienen la educación como política social, como política económica, como política comunitaria, como política cultural. Porque la educación es las cuatro cosas a la vez. Es política económica, es política social, es política cultural y es política comunitaria. Son los países en que la educación le da al docente la capacidad de orientar y no solo facilitar los aprendizajes y los procesos de aprendizaje de los alumnos. Hay toda una discusión que el docente es más un facilitador que un orientador. Yo creo que es una discusión, me parece que no se puede acotar el rol del educador a facilitar aprendizajes. El educador orienta al alumno, es un marco de referencia, es un modelo de referencia. Entonces, los países que más progresan en educación son aquellos en que el docente orienta, es un referente y el alumno es responsable y protagonista de sus aprendizajes. El placer de educar y de aprender no se contrapone al esfuerzo, van juntos. Hace poco el ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, que es uno de los principales ministros de Educación del mundo y es una de las personas más lúcidas que hay hoy en día en educación, dirigiendo la educación en Francia bajo el gobierno de Macron, el presidente francés. Él dice, el placer y el esfuerzo van juntos. La educación es la integración del placer y del esfuerzo. No son antinomias, son complementos. Entonces, hay una necesidad de ver
que los países que más progresan en educación logran esos dos elementos, logran estudiantes responsables y protagonistas y educadores orientadores y referentes. El tercer punto que quiero mencionarles es, hablamos sobre los sistemas educativos, es que los países, por este mundo tan disruptivo que estamos viendo, están permanentemente renovando sus sistemas educativos. Están permanentemente repensando sus sistemas educativos. Porque hay evidencia en el mundo de qué funciona bien en un mundo no disruptivo. Pero como todavía estamos iniciando un mundo disruptivo, no hay evidencia de qué funciona bien en este mundo disruptivo. Esto es, la educación hoy está en un proceso de cambio muy fuerte, donde no hay evidencia de lo que puede llegar a funcionar, pero sí hay constatación de que lo que tenemos no responde a los desafíos que tenemos planteados. Es una brecha. Y esa brecha requiere desde la educación una respuesta. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias que en educación hoy marcan ese cambio o esa transición entre un paradigma educativo obsoleto y un paradigma educativo que se está construyendo? Por eso la angustia, la incertidumbre, las dificultades de todos para entender hacia dónde estamos orientando la educación. Y es lógico que ocurra eso, es lógico. Hasta diría que es saludable que ocurra esa tensión o esa relación de búsqueda de acuerdos. Vamos a decir 3 o 4 cosas respecto a esto. Primero, cada vez más en el mundo la educación se orienta por lo que se denominan enfoques por competencias. ¿Qué significan las competencias? Las competencias son herramientas que, basadas en conocimientos, no se contraponen a los conocimientos, implican responder a desafíos, a problemas. Porque el alumno en su vida adulta no enfrenta un problema de la biología o de la física o de la química o de las ciencias sociales. Enfrenta un problema que le implica integrar conocimientos. Por eso en el mundo hoy, a ustedes les puede parecer lo que les voy a decir quizás un poco distinto a lo que uno tradicionalmente está pensando, que la hiperespecialización es una fuente de ignorancia. Las personas cada vez más tienen que integrar conocimientos para responder a problemas. Cada vez tienen que tener la capacidad de saber cómo conecta las cosas para saber entender el tipo de desafío que tienen que responder. Y esa integración de conocimientos y competencias, ser competente es saber responder a un desafío usando nuestras habilidades, nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras emociones. Todo eso requiere un cambio en una educación pensada en contenidos fragmentados y parcializados a una educación pensada en competencias para responder a desafíos. Y eso cambia radicalmente las maneras de enseñar y aprender. Entonces, si uno ve el mundo en general, va a encontrar que hay 4 órdenes fundamentales de competencias y de conocimientos que son las que están en la base de repensar la educación. El primer bloque fundamental son las alfabetizaciones básicas. ¿Qué es ser alfabeto hoy? Eso implica conocer de las lenguas, de las matemáticas, pero también implica unas nuevas competencias que no estaban antes. Por ejemplo, el lenguaje de programación, lo que se llama coding o lenguaje de programación.
implica la alfabetización en ciencias, pero no en las ciencias separadas, sino en lo que se llama STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como una manera integrada de conocimiento. Implica la alfabetización ambiental. Implica la alfabetización deportiva. Implica la alfabetización financiera. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene que saber cómo puede tomar decisiones inteligentes frente a determinados productos financieros y determinadas situaciones que le va a plantear la vida. Frente a un crédito, frente a una opción de compra de una cosa u otra. Tiene que ser una persona que tenga alfabetización ambiental en un mundo donde tenemos el planeta en riesgo. Y donde estamos discutiendo si el planeta va a sobrevivir o no. Entonces, ese tipo de respuesta requiere de una alfabetización que ya no solamente puede ser la lengua materna y la matemática, que son necesarias, por supuesto, pero que no son suficientes. Entonces, hoy alfabetización tiene un sentido totalmente distinto al que tenía unos años atrás. Y eso requiere que todas estas alfabetizaciones sean pensadas en clave integrada desde el momento en que el niño o la niña empiezan su educación inicial, no primaria, inicial. El segundo bloque de competencias son las que tienen que ver con la capacidad de responder, tener las herramientas metodológicas para responder a los problemas que tenemos planteados. ¿Qué significa eso? Pensamiento crítico, creatividad, empatía, trabajo en equipo, colaboración, entendimiento del otro. Si nuestra educación está toda fragmentada en disciplinas, si no tenemos espacios de colaboración para que los alumnos trabajen en proyectos o en ideas integrando conocimientos, lo estamos formando para un mundo que no existe. Porque el mundo en que ellos van a tener que trabajar es un mundo de colaboraciones, de relaciones, de búsqueda de respuestas colectivas frente a problemas. Ya las organizaciones son mucho más, hoy día las organizaciones son planos de horizontalidad en las relaciones donde las personas permanentemente trabajan en equipos interdisciplinares para responder a problemas. Ejemplo, la combinación del arte, el diseño y la ingeniería, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes hubieran pensado hace unos años atrás que habláramos que un ingeniero trabajaba con un artista? Hoy son complementarios, trabajan juntos. En la búsqueda de respuestas, en la creación de productos. Pero, nuevamente, nuestra formación sigue pensando en los fragmentos. Entonces tenemos un segundo bloque que es todo lo que tiene que ver con esas cualidades de las personas para responder a desafíos. El tercer bloque tiene que ver con estilos de vida. Sí, los currículums, que son los currículum, eso es una jerga educativa, pero para decirla, el currículum es el para qué y el qué educar. ¿En qué educamos y para qué? Y en qué aprendemos y para qué aprendemos determinadas cosas. Básicamente es eso. Los currículos en el mundo cada vez ponen más énfasis en estilos de vida. Los estilos de vida individuales y los estilos de vida colectivos. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar estilos de vida sostenibles. Sostenibles para poder vivir. Sostenibles para poder relacionarlos con el otro. Entonces, la manera en que nos alimentamos, salió una encuesta muy preocupante el día de ayer de UNICEF en Uruguay, donde muestra que el 40% de nuestros niños tienen un problema de sobrepeso. Valores que son prácticamente similares en toda América Latina. Estilos de vida saludables, solidarios, autónomos y sostenibles. Si ustedes ven el currículum finlandés, el currículum de Finlandia, un país de punta, como ustedes saben, en materia educativa, una de las principales preocupaciones que ellos tienen es estilo de vida sostenibles. ¿Qué dicen? No, la manera en que nos alimentamos, la manera en que nos protegemos, la manera en que nos transportamos, la manera en que hacemos uso de la energía. Pero eso no como un tema
o como una clase, no, como algo transversal que cruza toda la formación, del momento en que el niño o la niña entra a la escuela. Entonces, estilo de vida sostenible es porque nosotros estamos ante un problema de sostenibilidad planetaria. Naciones Unidas estableció lo que se llama la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que tienen que ver con educación, con pobreza, marginalidad, cambio climático, crecimiento. Ejemplo. Nuestros modelos de desarrollo económico y social no son sostenibles en el futuro. El tránsito hacia economías verdes, como se les llama, o hacia economías con mucha más preocupación por los ecosistemas planetarios, van a requerir que nuestros niños de hoy, el indicador de su vida no va a ser el crecimiento económico. Dentro de muy poquito tiempo, no vamos a estar discutiendo si un país está mejor o peor en función de su PBI, sino en función del modelo que tiene de desarrollo económico-social que le permite tener una manera de consumir, una manera de relacionarse con el otro distinta. La energía, por ejemplo. El mundo que se viene, los hogares van a ser productores de energía. Ya no va a haber centrales generales, sino que la gente a través de la energía eólica o la energía solar va a producir energía y la va a compartir con su vecindario. Porque esas van a ser las economías que van a regularse en el futuro. Porque el modelo económico basado en las energías fósiles no es sostenible. Para darles una idea, el mundo tendría que tener un 14% de consumo de energía eólica y solar para ser sostenible. Hoy es el 3%. Entonces, ese mundo está ahí. Tenemos que formar a nuestros niños y niñas para que sean protagonistas de un cambio fundamental en el paradigma económico-social que se viene. Que tiene que ver con las pautas de producción, de consumo, de economías colaborativas, de superación de modelos económicos muy cementados. Entonces, eso requiere repensar los estilos de vida. Y eso implica que estilos de vida es un elemento central del currículum de formación de nuestros niños y adolescentes y jóvenes. Sostenibilidad, solidaridad, autonomía. Ustedes dirán, ¿por qué autonomía? Estilo de vida autónomo. Porque la persona, para poder ser una persona con poder de toma de decisiones, tiene que ser una persona autónoma. Tiene que tener capacidad de hacer uso de su libertad. Y en un mundo tan manipulado, tan instrumentalizado, pensemos en lo que ha sido en el mundo las noticias falsas, o lo que se llama fake news en general, las personas tienen que recuperar su libertad. Y tienen que ser libres para poder tomar decisiones y para poder enfrentarse a otras cosas. Entonces, la libertad es un valor que cada vez más preciado en la formación. Que yo creo que muchas veces la libertad no la ponemos como valor central en la educación. Entonces tenemos alfabetizaciones fundamentales, herramientas metodológicas para responder a problemas o herramientas. Tenemos sostenibilidad en un sentido amplio que hemos discutido. Y el cuarto aspecto, el cuarto bloque de competencias, es el que tiene que ver con asumir la condición de que somos ciudadanos del mundo. Ciudadanía del mundo significa que uno, lo que es ciudadanía globalocal, se le dice. Ciudadanía que uno tiene unas referencias globales, pero que vive en un mundo localizado, pero que tiene referencias globales. Y eso implica una formación mucho más intercultural, de conocimiento de otras culturas, de otras tradiciones, de otras maneras de ver el mundo, de asumir también
que es un mundo de diversidad. La diversidad es un valor, es una situación que cruza la sociedad. Lo cual no implica que si uno ve el mundo que es tan diverso, no implica que uno no tenga referencias. Uno puede tener referencias muy fuertes en valores, pero tener una actitud abierta a ver esa diversidad de mundo, que es distinto. Es lo que se llama el universalismo diverso. ¿Qué significa eso? Que uno tiene un marco de referencia de valores universales, pero que le permite también ver al otro como diferente y diverso, pero no como un enemigo, sino como una persona que tiene otras tradiciones y otras culturas, y entenderlo, pero desde las referencias y los valores que uno tiene. Entonces, asumir que nuestros niños y niñas van a ser parte de un mundo de culturas muy diversas, de afiliaciones muy diversas, es prepararlos para eso. Prepararlos para que puedan interactuar con otros, que sean diferentes. Diferentes en lo individual, en lo social, en lo cultural, en lo religioso, en lo filosófico. Entonces, ciudadanía mundial es parte de toda esta historia. Y eso es extremadamente, nos parece relevante. Entonces, ahora ustedes me dicen, ¿cómo se organizan los sistemas educativos para responder a estos 4 desafíos que hemos planteado? ¿O cómo se estructuran los centros educativos, organizaciones para responder a esos desafíos? Y ahí viene un elemento que nos parece importante de marcar. Cada vez más la educación se organiza por ciclos etarios. Educación de la niñez, de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud. Y eso tiene consecuencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque se ve al alumno o a la alumna en una progresión en su vida. No se le ve como el resultado de lo que le pasa en cada nivel educativo. No es el niño o la niña en primaria o en secundaria o en inicial. Es la progresión de la persona en su desarrollo. Para el logro de aprendizajes que son definidos como fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay rupturas, que no hay discontinuidades, que no hay separaciones. La manera en que uno enseña las matemáticas en la escuela tiene que ver con la manera en que la enseña en el liceo o en la escuela técnica. Los docentes comparten criterios pedagógicos, comparten formas de enseñar y aprender, comparten criterios de evaluación. Porque la evaluación no es algo externo al currículum. La evaluación es parte del proceso formativo, es parte del desarrollo del alumno. La evaluación no es un estigma, no es una sanción. La evaluación es un soporte para el desarrollo del alumno. Los buenos sistemas educativos no hacen uso de la evaluación para separar, segmentar, estigmatizar, enlentecer, sino para apoyar. Entonces, esta educación por ciclos etarios implica que lo que importa finalmente es cómo el alumno progresa en ese viaje de aprendizajes, sin rupturas. Las rupturas las establecemos nosotros al tener niveles, al tener separaciones, al tener culturas que no dialogan. Porque todos sabemos que la cultura de primaria es distinta a la cultura de secundaria. Pero por el hecho de que sean distintas no significa que por sí mismo decretamos que no pueden dialogar. Y dialogar es compartir una visión de los aprendizajes. Y eso es clave en educación. Ejemplos. Ustedes dirán, ¿cuál es la clave del éxito del modelo finlandés, por ejemplo? Para tomar un ejemplo concreto. Bueno, hay muchos elementos que podrían plantearse. Hay uno
primero que me parece importante y que sé que ustedes en el cuerpo directivo del centro lo tienen muy en cuenta. En Finlandia hay logros determinados en educación, entre otras cosas fundamentales y primeras, porque hay una cultura de la confianza de los padres, las comunidades, los alumnos, confían unos en otros. Sin confianza en educación no hay resultados. La confianza. La cultura de la confianza, que es el gran tema en educación, sobre todo en la relación entre padres, madres y educadores. Confianza es que yo confío en tu rol, yo confío en lo que tú haces y a la vez el otro confía en lo que yo puedo apoyar o hacer. Primer elemento que explica en gran medida el éxito de Finlandia es la cultura de la confianza. El segundo elemento importante es la continuidad de las políticas en el tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de traer a Uruguay para un diplomado que hacíamos en currículum en la Universidad Católica, yo trabajaba en la UNESCO, a la directora que hizo la cabeza de la educación básica en Finlandia, en Uruguay. Eso fue hace 3 años atrás. Y yo me pareció que era una buena instancia de que fuera el Parlamento y hablara con los parlamentarios para que un poco vieran cómo había hecho Finlandia ese proceso. Y entonces algunas de las preguntas de los parlamentarios eran diputados y senadores de la Comisión de Educación. La pregunta fue, bueno, ¿cómo hizo Finlandia para esto? ¿Cómo lo hicieron? La respuesta fue muy clara. Nosotros cuando empezamos este proceso en los años 60, nosotros teníamos un sistema educativo muy atrasado, muy subdesarrollado, en un país que además era bastante subdesarrollado en el concierto de los países europeos. Nosotros definimos que teníamos que cambiar el modelo de organización de los ciclos educativos, que el tener fragmentada la educación primaria y la media no era una buena respuesta educativa. Y ellos crearon lo que se llama el modelo de educación básica comprensiva. El modelo de educación básica comprensiva es el modelo que va de los 6 años a los 15. Es un solo ciclo educativo. ¿Qué pasó? Durante todo ese periodo de los años 60 a la fecha, Finlandia tuvo diferentes gobiernos, naturalmente, dentro de una tradición nórdica que es más un Estado benefactor, que es básicamente el Estado estructurador nórdico. Pero lo que él ya dijo, que una de las cosas fundamentales fue que con independencia de la administración que hubo, se mantuvo la continuidad de la política durante 70 años. Y eso explica, en buena medida, los resultados de Finlandia. Tercer elemento de Finlandia que es bien importante. El alumno, y eso creo que para ustedes, permítame tomar el atrevimiento de decírselos, es fundamental que lo puedan recoger. El alumno o la alumna está expuesto a diversidad de experiencias de aprendizaje. No hay un solo aprendizaje, hay varios. Hay lengua, matemáticas, pero también hay deporte, hay ciencia. Yo me acuerdo una vez recorriéndola, invitada por la directora, las escuelas, tuve la posibilidad de recorrer las escuelas en Helsinki, la capital de Finlandia. Y yo le pregunté a los alumnos, así en el cara a cara, 2 o 3 cosas que para mí eran muy importantes saber. Por lo menos me la preguntaba. Una era, ¿qué hacen ustedes durante el ciclo escolar? ¿Qué hacen? Bueno, tenemos cosas muy distintas. Tenemos de matemáticas, lengua, ciencias a economía doméstica. ¿Y qué hacen en economía doméstica? Sabemos cómo nos formamos para que nosotros mismos hagamos las cosas en nuestras vidas personales, que tengamos las herramientas para hacer nuestras vidas, para esa vida sostenible que estamos diciendo, ¿no? ¿Y ustedes cuánto tiempo destinan por día, Ulises, de 14, 15 años, a estudiar fuera del centro educativo? 1 hora máximo. Sí, 1 hora.
Sí, porque nosotros venimos acá 6, 7 horas, vamos a otras casas. ¿Y qué hacen en sus casas? En mis casas, primero, hacemos deportes, practicamos, pero hacemos algo que me dejó siempre, leemos mucho. ¿Y qué leen? Porque nuestras familias leemos publicaciones de otro tipo, recreativas, de otro tipo, sí, leemos. Entonces, ese mito de creer que el alumno tiene que, fuera del centro educativo, hacer lo mismo que en el centro educativo, es ir contra todo lo que te dice hoy el día el desarrollo de la neurociencia, que es el bienestar integral de la persona, que es componentes educativos, pero también sociales, psicológicos. No es un tema de exigir fuera del centro educativo lo que no se hace en el centro educativo. En el centro educativo tiene que haber las experiencias necesarias para el desarrollo de la persona. Y fuera del centro educativo la persona tiene que tener espacios para hacer otras cosas. Porque las personas no son seres, hoy soy, ahora de tarde soy alumno, de tarde después soy adolescente. Es uno solo. Por eso en la educación cada vez más hay énfasis en el tema de las emociones, que operan tanto en los docentes, educadores, como en los alumnos. Por eso se habla de la naturaleza emocional de todo acto educativo. Entonces, no es un problema de exigir por exigir. ¿Qué es la exigencia? La exigencia es darle a cada persona herramientas para que puedan desarrollar su potencial. Porque en el mundo actual, cuando se habla de inclusión educativa, ¿qué es la inclusión educativa? La inclusión educativa son dos cosas fundamentales. Una es que cada uno de nosotros es un ser especial, es una persona única, que aprende de manera singular, pero a la vez esa persona que aprende de manera singular requiere permanentemente ser estimulada. Todos somos especiales. Y todos tenemos un potencial de excelencia. La excelencia no es un valor absoluto. La excelencia es un valor relativo a las capacidades de cada persona. El problema es que muchas veces no tenemos las herramientas en educación para desarrollar ese potencial de excelencia que tiene cada uno de nosotros. Esos cambios son los que están de alguna manera prefigurando la educación. Es decir, los cambios en la educación son cambios de mentalidades, de culturas, que después se reflejan en las prácticas, pero son cambios de mentalidades. Y algo respecto, y un par de cosas más, porque ya me están dando de la hora. Yo tenía una presentación, pero me quedé la primera porque en realidad traté de integrar las cosas que están ahí. Yo les voy a dejar la presentación si después la quieren distribuir entre los... Pues ahí están toda una cantidad de datos y referencias que puede ser de interés para conocerlo. Quiero decir una cosa que también tiene que ver con los padres y las madres, que me parece que lo tienen que... La neurociencia es básicamente el conocimiento cada vez más sofisticado que tenemos del cerebro humano. El cerebro humano es increíble y cada vez se conoce más del cerebro humano. El cerebro humano de cada uno de nosotros desarrolla en función de un contexto y de una experiencia educativa. Cuando nosotros desarrollamos nuestro cerebro, impacta a nuestro cerebro en lo que recibimos, pero a su vez lo que recibimos impacta a nuestro cerebro. Es una relación de ida y vuelta. Entonces, en educación hay que saber que hay 4 cosas fundamentales que son comunes a todo proceso de aprendizaje. Con independencia de cómo somos cada uno de nosotros. Primero, la atención. Si no hay atención, no hay aprendizajes. No hay aprendizajes sostenibles, no hay aprendizajes incorporados. La atención, atender, focalizar en la atención del niño, focalizar y lograr su atención. En un mundo de tantos distractores,
La atención es un problema, es un desafío. Los educadores lo tienen muy claro eso, por lo que ven. Segundo elemento es la capacidad de conectar lo que uno enseña y aprende con las motivaciones del alumno. Si el alumno no está motivado, si no encuentra una razón de ser a lo que se le enseña, no va a aprender. Por eso hay que cambiar las maneras de enseñar y aprender radicalmente, porque no estamos conectando muchas veces con nuestros jóvenes. El tercer elemento, que es clave, y para ustedes me parece que lo tienen que tener en cuenta, sobre todo en su diálogo con sus hijos, es que en educación lo que más importa en este terreno es trabajar el error. Esto es, el alumno aprende muchísimo del error, pero no el error para decirle está mal, sino el error utilizado por el docente para retroalimentar, para darle al alumno elementos de referencia para que mejore. El buen docente es el que retroalimenta al alumno con un mensaje, con un trabajo sobre el error. Por eso el error es fundamental en educación. Y el cuarto elemento, que sí tiene que ver con ustedes, fundamentalmente, es que los niños y los jóvenes necesitan dormir bien. La neurociencia está cada vez más clara que el dormir bien del adolescente es clave para que pueda procesar y consolidar los conocimientos que obtuvo y que desarrolló durante el día. Si el joven duerme mal, los conocimientos no se consolidan. Porque nuestro cerebro, durante nuestro sueño, hay diferentes etapas de nuestro sueño, sigue trabajando. Y procesa todo lo que estuvimos hablando hoy. Cada uno de nosotros va a procesarlo de alguna manera en sus sueños hoy. Y si duerme plácidamente y un determinado número de horas, lo va a hacer mejor. Entonces, estas cosas son claves para reenfocar la educación y que requiere un conocimiento que no puede quedar solamente dentro de la educación en sí, tiene que estar mucho más ventilado. Como por ejemplo, lo muestra la neurociencia de que los bebés nacen ya con una cantidad de conocimientos predeterminados. El gusto de las lenguas, el relacionamiento con los otros, las matemáticas, las probabilidades, nacen ya con conocimientos previos de matemáticas, geometría. Es increíble lo que se está conociendo. A los 2 años, un niño y una niña, el número de sinapsis que tiene, que es el número de conexiones entre neuronas, duplica la que tenemos nosotros como adultos. Si la educación es relativamente exitosa, va fortaleciendo las neuronas que son necesarias para su desarrollo. Porque las personas pierden neuronas, los niños pierden, y después sobre todo en la adolescencia. Entonces, esas cosas son importantes de trabajar con los padres, con las madres, para entender que estamos ante un universo donde conocemos mucho más y donde podemos hacer una diferencia mucho mayor en la educación de nuestros hijos. Entonces, para abrir un espacio de preguntas, decir una última referencia. Los cambios, volviendo un poco al principio, los cambios en educación que hoy tenemos que asumir no son cambios pequeños. Lo cual no quiere decir que uno no progrese por cambios sucesivos. Son dos cosas distintas. Pero el tipo de respuesta educativa que requerimos hoy implica repensar todo el ciclo educativo en su integralidad, en ese recorrido unitario, progresivo, no fragmentado, para cerrar la brecha entre un mundo que nos demanda mayor capacidad de conectar y una educación que trabaja mucho en claves de cosas desconectadas. Por eso, países como Escocia, para darles un ejemplo, podría mencionar varios, tienen una educación que va de 3 a 18 años.
Ya no hablan más de una educación por niveles, va de 3 a 18 años. O Francia acaba de resolver, entre otras cosas, una educación de 4 a 16 años y acaba de eliminar los bachilleratos de la educación secundaria. ¿Por qué? Y prometo terminar con esto. ¿Por qué? Porque los bachilleratos franceses tradicionales eran como los nuestros, son como los nuestros. Humanísticos, biológicos, parecidos a los nuestros. Francia empieza esta reforma este año la empieza. ¿Por qué hacen esta reforma? Porque ellos lo que quieren es que el alumno tenga una formación básica universal, común a todos, y después que el alumno tiene 12 opciones distintas para ir combinando cosas. Ese mundo de la conexión que hablamos. Entonces combina matemáticas con literatura, historia con ciencia, arte con, no sé, con lo que él quiera. ¿Por qué? Porque el mundo que él tiene es donde él es protagonista, él selecciona esas opciones. Él conecta cosas. Hay sí una formación básica universal. En esa formación básica universal hay nuevos agrupamientos de disciplinas. Porque las disciplinas han cambiado. Le voy a dar un ejemplo solo. Hay una que se llama humanismo digital. ¿Humanismo digital? Sí, claro. ¿Por qué humanismo digital? Porque en este mundo que estamos expuestos a repensarnos como humanos, si estamos pensando en el futuro del Homo sapiens, y ¿cómo vamos a ser nosotros como humanos? Si vamos a tener un futuro como humanos, y en el mundo donde los niños que están hoy en la escuela van a trabajar hasta los 90 años o más, y van a vivir en ciclos de vida de 4 o 5 ciclos de estudiar, trabajar, estudiar, requiere una concepción ética, humanística detrás. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en editar el genoma humano, cuando estamos pensando en que las máquinas pueden aumentar nuestras capacidades intelectuales, eso requiere una respuesta ética, filosófica. Entonces, ellos ponen, se llama humanismo digital, para que las discusiones digitales estén imbrincadas o estén relacionadas a discusiones humanísticas. Eso es para nosotros la magnitud del desafío que tenemos, de pensar una educación que nos dé las claves para que esos niños que hoy están en nuestras escuelas tengan una oportunidad en el mundo. Si no logramos cambiar nuestras mentalidades tradicionales educativas, lamentablemente y sin ningún ánimo trágico, no van a tener oportunidad. Y eso es la magnitud del desafío que tenemos como sociedad que responder. Bueno, vamos por acá nomás. Muchas gracias por la pregunta y por la reflexión. Comparto plenamente lo que usted dice. Simplemente voy a anotar 3 o 4 cosas respecto a eso. Pues yo decía en la alfabetización básica, alfabetización deportiva y de movimiento, o sea, lo que se llama las 3 cosas, se llaman la tríada, ¿no? Actividad física, educación física y deportes. Ahí lo que usted plantea, hay 2 o 3 cositas que quisiera decir respecto a eso. Uno es que la alfabetización en educación física, actividad física y deportes es fundamental para un estilo de vida saludable. Eso está conectado con lo que discutíamos hoy de estilos de vida, clave. El segundo elemento es que lo que usted me dice permite ver que ese mundo de fragmentos es un mundo equivocado. Porque lo que tenemos es una relación interactiva entre el cerebro, la mente y el cuerpo. Pero nosotros, en la manera en que entendemos la educación, dividimos cuerpo de mente y de cerebro. Como que en realidad uno pudiera pensar que el cuerpo funciona con independencia del cerebro y de la mente. Pero nosotros tenemos una educación, como usted bien dijo, que fragmenta eso. Entonces no es el problema de que incluir una clase más, no, ese no es el tema. El tema es que sea
un tema transversal donde todos los docentes, ahí está el cambio educativo, donde todos los docentes compartan una visión común de la integración que hay entre la mente, el cuerpo y el cerebro, y que la trabajen como parte de una formación educativa común. Ahí está el cambio. Porque nuestros sistemas escolares, educativos, están pensados en términos de separaciones: mente, cuerpo, humanidades, ciencias, práctico, teórico. No funcionan así las cosas. Uno, lo práctico lo tiene que desarrollar el primer día, porque es parte, la simbiosis entre lo teórico y lo práctico, entre lo global y lo local. Y una persona no puede ser un especialista en una cosa u otra, tiene que tener una integración universal que combine ciencias y humanidades, para otro ejemplo. Entonces, pero nuestro formateo es pensar en fragmentos. Por eso yo reitero que el gran debate en educación es cerrar la brecha entre los fragmentos y el mundo conectado en que viven nuestros adolescentes. Ellos viven en un mundo mucho más conectado. Ellos conectan mucho más que nosotros en las vidas de ellos. Porque conectan además recursos distintos. Esencialmente son conectores de recursos y de redes distintas. Entonces, nuestra educación está pensada para un modelo de un alumno unidimensional. Entonces, ahí es donde está, y le agradezco mucho que haya traído el tema de la neurociencia aplicada, porque es uno de los temas centrales de cómo en este tema de estilo de vida saludables, el deporte, la actividad física, la educación física son herramientas esenciales, transversales. La manera en que nos alimentamos no solo nos perjudica a nosotros en nuestras vidas diarias, sino perjudica al planeta. Tiene que ver con la sostenibilidad planetaria también. Por eso, nuestra educación tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande por integrar las piezas que están desconectadas. Porque si las piezas desconectadas no tienen sentido. Pero nosotros tendemos a tener una tendencia a desconectar lo que tenemos que tener capacidad de relacionar y de vincular. Por eso, ese el ejemplo que usted mencionó es particularmente donde generalmente se le ve como una actividad adicional. Porque vieron que yo les hablaba de las buenas propuestas educativas, son aquellas que tienen diversidad de experiencias. Ese es un ejemplo. No tienen igual estatus, entre comillas. Porque nosotros calificamos a las experiencias en relevantes, no relevantes, centrales, accesorias, y todo lo accesorio que tiene que ver con el desarrollo de la persona integral es accesorio. Es de loco, ¿no? Cuando tendría que estar en el centro de la preocupación. Entonces, todo lo que tiene que ver con las cosas que hacen a la persona y a su bienestar son accesorias. Ese punto tiene que ver también con una discusión más filosófica, diríamos, que tiene que ver con la formación integral de la persona. Cada vez más se empieza a enfatizar la formación integral, porque este mundo que vivimos requiere de tener mucho más soportes éticos en las respuestas que damos que antes, en muchas cosas. Entre otras, en nuestra identidad como humanos, que está, por lo menos, en discusión. Le agradezco su referencia. Trajiste a colación una cantidad de temas que son extremadamente importantes para el repienso de la educación. Uno de los primeros es, nosotros tenemos que crear los espacios en los sistemas educativos y en los centros educativos para que los estudiantes puedan desarrollar esas competencias que vos mencionaste. Vos mencionaste una en particular que es clave, que es liderazgo, trabajo en equipo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace cuando vos tenés propuestas educativas que generan experiencias de trabajo en equipos de alumnos en proyectos en respuesta a problemas. Como lo hace Finlandia, trabajan los alumnos durante todo el año en un proyecto interdisciplinar, en equipo, todo el año.
Son los espacios de trabajo interdisciplinar. Interdisciplinar significa no que uno elimine la disciplinariedad, no. Porque para que uno trabaje de manera interdisciplinar requiere disciplinariedad, requiere conocer de las disciplinas. Pero son respuestas a desafíos y problemas de trabajo en equipo incorporado al centro educativo no como algo accesorio, sino como parte del cuerpo, porque muchas veces lo que sucede con estas propuestas es que no son valoradas como propuestas centrales en el sistema educativo. No, es parte, eso es lo que hace Finlandia con el trabajo interdisciplinario en proyectos. Lo segundo que vos planteás, que es mucho más, cómo generás un conocimiento y una traslación de esto a los educadores, a las comunidades, a los padres, a las madres. Eso también tiene varios niveles de discusión. Un primer nivel fundamental que el país, para nosotros, tiene que encarar es un cambio en profundidad de la formación docente. Nosotros tenemos un modelo de formación docente que es un modelo vetusto, que forma en ese mundo fragmentado que hablábamos hoy el colega. Ese mundo fragmentado es un mundo que no existe. Solo existe en el imaginario de cierta manera de ver la sociedad del mundo que no es la real, para decirlo de una manera muy clara. Tú no puedes pedirle a un docente que desarrolle una propuesta educativa personalizada, que es una tendencia clara en el mundo, o sea, personalizar la educación, una educación traje o vestido a medida de cada alumno, que eso no significa que sea una educación individual, no. Significa que vos podés personalizar la educación manteniendo el aula como el espacio colectivo. Tú no le podés pedir a un docente que realice eso en su práctica educativa cuando el sistema educativo en su formación no le da esas herramientas. Tú no podés pretender que el docente integre, como señalaba el colega, la relación entre mente, cuerpo y cerebro cuando tú le das una formación que no integra eso. Tú no podés pretender que un docente conozca de neurociencia y la pueda utilizar la neurociencia para impactar en el aula si tú no le das conocimientos básicos de neurociencia. Entonces, si el país no cambia la formación docente, no vas a esperar cambios en la forma de enseñar y de aprender. Es una realidad. Que no es un problema de los educadores, es un problema de la forma en que está concebida la formación. Porque a veces se pone equivocadamente el problema de los educadores. El problema es mucho más de fondo, de otro tipo. Segundo aspecto que vos mencionás es que tiene que haber una relación mucho más fluida entre la sociedad, los padres y la educación. Pero no una relación de acompañamiento, sino una relación de compartir experiencias. Vos mencionaste recién negocios, mencionaste una cantidad de áreas. Bueno, conocer esas experiencias, traerlas al centro educativo, saber entender cuáles son las claves que están detrás de eso, saber lo que significa hoy el emprendedurismo, que es clave. Si tú decís hoy, a nivel general, cuáles son las claves de la formación integral de una persona, dirías que una clave es el sentido humanista, la valorización del sentido humanista de la vida, que hay una valorización muy fuerte hoy día del sentido humanista. Otro es la identidad personal de la persona. Otro es el espíritu emprendedor transformacional y otro es la ciudadanía global que decíamos. ¿Cómo lográs compartir experiencias? ¿Cómo los centros educativos son la experticia que todos ustedes tienen, que son fundamentales como marco de referencia para entender el tipo de desafío que van a enfrentar sus hijos? Compartirlas, intercambiarlas, conocerlas, sistematizarlas, entenderlas, sacar las claves fundamentales. Eso es parte. Eso es parte de ese mundo conectado. Un mundo que conecta los saberes de personas en diferentes lugares para dar más oportunidades. Ese mundo de redes y de comunidades, de experticia, de conocimiento es clave. Te doy un ejemplo nada más. En Manchester, Inglaterra, Manchester uno lo conoce más por el fútbol, ¿no? Por el Manchester United y el Manchester City. Manchester pusieron a trabajar a las escuelas en redes de intercambio de conocimientos y de experticia. Redes de escuelas
públicas y privadas. No había esa distinción que hoy por hoy es bastante menos, por lo menos cada vez es menos relevante a la hora de estudiar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Esas redes, ¿cuál era la idea detrás de esas redes? Que hay escuelas cuyos educadores, cuya propuesta educativa son más fuertes relativamente en un área que en otra. Uno tiene en la vida fortalezas y debilidades relativas, todas las tenemos. Entonces, las escuelas eran tutores y tutoriadas unas de otras. Entonces, pasó la circunstancia que una escuela privada, judía ortodoxa, fue la tutora de una escuela pública donde la gran mayoría de estudiantes que iban eran musulmanes en matemáticas. Ahí trabajabas muchas cosas, aprender a vivir juntos, aprender a vivir la diversidad, conocimientos. Bueno, ese tipo de cosas es fundamental en la educación. Generar redes, comunidades. Y yo creo que las prácticas y las experiencias que los padres y madres pueden compartir entre ellos y con los alumnos y con los docentes acerca de dos mundos que han estado muy desconectados. El mundo de la sociedad y el mundo de la educación. Sobre todo, el mundo de la sociedad y el mundo de la educación secundaria. Son mundos muy desconectados. Porque como que en realidad los tipos de desafíos que uno enfrenta en su vida de trabajador, de emprendedor, parecerían no tener nada que ver con lo que pasa en las aulas, y es todo lo contrario. Las aulas tienen que ser espacios de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Y eso requiere mucho más diálogo. No un diálogo para decir, voy a hacer esta actividad para el colegio, voy a hacer este acto de beneficencia, voy a hacer este apoyo. Está bien todo eso, pero de intercambio de experiencias, de experticia, de sabiduría. Si nosotros no somos en los centros educativos, no nos conectamos entre nosotros, estamos de alguna forma perjudicando las oportunidades de desarrollo. Cada uno de ustedes tiene una experiencia de vida a relatar, tiene una narrativa a contar, tiene una experiencia de trabajo a compartir. No como una máxima de excelencia, sino como algo como en la vida, donde uno tiene pros y cons y tiene... Bueno, ese tipo de cuestiones es fundamental en la educación. Por eso requiere un nuevo pacto educativo entre la comunidad, entre los educadores, entre los alumnos, entre las familias, porque de lo contrario vamos a ahondar la brecha entre lo que pasa acá adentro y lo que pasa afuera. Que ese es el drama que tenemos en educación. Cuando la educación se hace irrelevante frente a lo que pasa en la sociedad, solamente aquellos que disponen de mayor cantidad de recursos y posibilidades pueden subsanar eso. El resto está condenado a la irrelevancia y a la marginalidad. Y eso es un punto clave de repensar el ecosistema, como se dice hoy día, de las comunidades educativas. Gracias por la referencia, son varias cosas, pero me parecen muy buenas todas. Primero, en Uruguay hay muchas experiencias de innovación educativa que están orientadas en esta dirección. Porque tampoco hay un modelo único. Estas son pistas. Después viene el aterrizaje específico que cada centro realiza de estas y de otras ideas. Hay experiencia de innovación, me consta que el colegio está haciendo en este momento algunas experiencias que van en esta línea por lo que me han contado el equipo de dirección y el equipo docente. Es decir, hay experiencias de innovación que están viendo lo que es el mundo. No es el corpus del sistema educativo hoy día. Esa es la diferencia. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque tiene que ver, voy a dar un ejemplo en esa línea de lo que tú planteabas. Hay una experiencia de innovación a nivel público que es promisoria en su capacidad de avanzar en esta línea, que es la red global de aprendizajes,
que son centros educativos que trabajan en estas competencias, algunas de estas competencias que hoy mencionamos. Esto está dentro del marco del plan Ceibal. Sin embargo, el sistema educativo sigue formando en el viejo sistema. Y sigue evaluando en el viejo sistema. Y sigue enseñando en el viejo sistema. Entonces tenés un sistema educativo obsoleto e innovaciones que están en centros educativos públicos y privados, como el caso del colegio de ustedes. Entonces, eso en algún momento habrá que cerrar esa brecha. Porque esa brecha lo que hace finalmente es ahondar las diferencias y cementar más quienes están en la punta y los que están ahí abajo. Nosotros desde la organización que hemos forjado en Uruguay con varios colegios, Edu 21, que es una organización que tiene que ver con una propuesta de cambio educativo, que está integrada por referentes de diferentes áreas, no tiene ninguna finalidad partidaria política, la integran gente que pertenece a diferentes partidos políticos. Hemos planteado un cambio educativo de características profundas, que plantea dos cosas que van en la línea de lo que tú mencionabas. Planteamos un modelo educativo de una escuela básica de 4 a 14 años, ¿sí? Una educación básica que vaya de los 4 a los 14 años, justamente para lograr esa progresión de aprendizaje que hemos hablado hoy, esa fluidez de los aprendizajes. Y planteamos una educación media superior de 15 a 18 años, donde se integre la educación secundaria y la educación técnica. Porque en el mundo que se viene, el estudiante al egresar de la educación media tiene que tener una formación complementaria, general y técnica. No como cuestiones de opciones excluyentes. Esos cambios sí son profundos. Nosotros esperamos, hemos tenido una serie de entrevistas con 6 candidatos a la presidencia como parte de Edu 21. Bueno, los candidatos, en este caso Martínez, Talvi, Lacalle, Maní Ríos, Novik y Mieres. Nos hemos entrevistado el último mes con ellos 6. Y le hemos planteado a todos ellos la profundidad del cambio educativo que el país requiere. Ahora, nosotros hemos hecho la propuesta, no es a nosotros resolverlo, pero quiero decirte sin un ánimo de soberbia, ni de iluminismo, ni vanguardismo. Lo que está planteando Edu 21 en educación va en la línea de las cosas que hemos discutido acá, que implican un cambio profundo del sistema educativo, un cambio de la totalidad del sistema, progresivo, sostenible, pero profundo. Porque el error, muchas veces, que uno escucha, es pensar que el problema de la educación en Uruguay es la educación secundaria. Ese es un error. El problema de la educación en Uruguay es un problema de todo el sistema educativo. Porque los problemas que tú tenés en la educación media, de insuficiencia de aprendizajes en lengua, matemáticas, en ciencia, se cimentan en la educación primaria. En los problemas que tenés de comprensión lectora, de análisis de texto, de producción. Por tanto, para nosotros, desde nuestra organización civil, sería un error concentrar los cambios en un nivel y no hacerlo en el conjunto del sistema. Por suerte, gente de muy distintos orígenes y afiliaciones, nos pusimos de acuerdo en una propuesta. Ahí está. Está pronta, está ahí. Esperemos que el sistema político tenga el liderazgo, la voluntad y la capacidad de poner en marcha una propuesta de cambio, porque en esa propuesta de cambio podrá tener variaciones, porque no es la única. Ahí se juega
buena parte del destino de las cosas que tú preguntabas, que implican una recreación de la relación entre sociedad, educación y ciudadanía. Esto no es un problema solo de la educación. La educación es un asunto societal, es un asunto de la sociedad en su conjunto. Por tanto, no esperemos solo la respuesta de la educación. Ustedes, como actores, como ciudadanos, como padres, como madres, son protagonistas de un cambio educativo. Y si no lo son, no hay cambio educativo. Por eso, gracias por la pregunta, porque me permitió decirnos que ese tema de que creemos sí, claramente, que en educación no se puede seguir cambiando por fragmentos. O uno encara el cambio educativo en su globalidad, o si no, vamos a seguir penando de los problemas que arrastramos, y no solo de un periodo de gobierno, son de varios y sucesivos periodos de gobierno con diferentes partidos políticos. Por tanto, el tema de la educación, a nuestro criterio, es el tema país. Es el tema país. Eso nosotros intentamos en esta charla, como muchas que hemos tenido y tenemos en todo el país, pero depende mucho de ustedes. Son ustedes, las familias, las comunidades, los protagonistas de un cambio. Bueno, un agradecimiento enorme a Renato.